Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy voy a preparar un pollo en salsa con vegetales que queda buenísimo. Quédense para que vean qué fácil y qué delicioso se ve el pollo que voy a preparar. Pues recuerden que cocinar es muy sencillo. Sigan mis recetas suscribiéndote a mi canal El Sazón de Silvia, compártelo con tus amigos y deditos arriba. Y empezamos con los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos son 8 piezas de pollo. En este caso yo tengo 4 piernas y 4 muslos, pero pueden ocupar lo que ustedes quieran. Pechuga, alitas, la que más les guste. Un pimiento, el color que ustedes quieran. 2 calabacitas, 3 jitomates, una varita de apio finamente picada, aceitunas, eso es, si les gustan le pueden agregar, si no, no se las pongan. 2 zanahorias, un trocito de cebolla, es como un tercio de barra de mantequilla sin sal. Ajos necesitamos 3, 2 picados y 1 entero. Una papa, una cucharada de consomé de pollo, 2 cucharadas de aceite del que tengan en casa, una pizca de comino, 3 clavos de olor, una taza de puré de tomate, sal y pimienta al gusto, agua para hacer la salsita de este pollo, y para cocer los jitomates también tengo esta agua extra para cocerlos. Son todos los ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video van a encontrar la lista de todos estos ingredientes para preparar este riquísimo pollo. Pues ahora sí, manos a la obra. Empezamos con los jitomates. Aquí tengo ya estos 3 jitomates partidos a la mitad. Los voy a poner a hervir hasta que queden suaves. Ahora lo que sigue es salpimentar el pollo. Recuerden que este paso es al gusto. Le vamos a poner aquí encima. No se preocupen si todo el pollo no lleva así exactamente sal. De todas maneras va a hervir con todos los ingredientes y empieza a tomar sabor. Volteamos las piezas. Traten de utilizar nada más una mano. Esta no la vayan a meter al pollo, o la que utilicen para salpimentar, no la metan aquí al pollo para que no contaminen sus ingredientes. Agregamos aquí otro poquito de sal, pimienta, y este pollo lo vamos a reservar en el refrigerador mientras tenemos listos los demás ingredientes. Vamos a preparar la salsa. Los jitomates ya los cocí, quedaron suaves. Los vamos a moler con todo y la piel. Aquí vamos a agregarle una pizquita, así lo que tomen con sus 2 dedos, de cominos. Agregamos los 3 clavos de olor, 1, 2, 3. Agregamos el ajo entero, el trozo de cebolla, el consomé de pollo, y vamos a agregar también el puré de tomate y vamos a licuar perfectamente. La salsa ya está lista y vamos a reservarla. En un sartén vamos a agregar aceite, las 2 cucharadas soperas. Agregamos también la mantequilla y aquí vamos a agregar el pollo hasta sellarlo por todos sus lados. No queremos que se nos vaya a quemar, ligeramente sellado, que no quede muy dorado. Vamos a ir acomodando el pollo. Aquí lo dejamos a fuego medio más o menos y vamos a ir volteando. El pollo ya está sellado y en lo que le di unas vueltecitas empecé a preparar la calabaza, unas en juliana, otras redonditas, el apio en cuadritos, y así lo pueden partir como más les guste. Ahora vamos a retirar el pollo ya del sartén, ya que está sellado. Y ahora en este mismo sartén vamos a aprovechar todo el sabor que tiene para agregarle el ajo, vamos a agregar también la zanahoria, el apio también, que es de los más duros, los vamos a agregar primero. Le vamos a dar aquí unas vueltecitas
y vamos a dejarlo unos 3 minutos para enseguida agregar el pimiento. Ahora vamos a agregar el pimiento y lo dejamos otro minutito para agregarle ya las papas y la calabaza. Es momento de agregar la papa. Yo la tenía ya partida y la dejé en agua para que no se oxidara. Las agregamos y vamos a agregar también la calabaza. Damos una vueltecita y es momento para agregarle la salsa que ya teníamos preparada. Y creo que la voy a cambiar de olla porque si no va a quedar esto muy apretado. La salsa sí la voy a dejar aquí para que levante todo el cochambre de la cazuela, que es lo que le da muy buen sabor. Se me está haciendo agua a la boca, huele riquísimo. Vamos a esperar a que dé un hervor y la voy a cambiar de cazuela. El pollo y los vegetales los cambié ya de olla y ahora voy a agregarle agua. El agua va a ser la cantidad que ustedes quieran. Yo más o menos le agregué una taza de agua y ya depende qué tan caldudo quieran su pollo. Aquí vamos a dejarlo aproximadamente unos 30 minutos a que la carne quede perfectamente cocida. Lo vamos a dejar a fuego medio bajo y lo vamos a tapar. El pollo estuvo hirviendo en la salsa con sus vegetales durante 35 minutos. Ya está listo. El pollo se empieza a despegar del huesito. Eso quiere decir que ya está perfectamente cocida la carne. Y por último vamos a agregarle las aceitunas si es que decidieron agregarle. Si no, ya está listo el pollo. Lo dejamos ahí unos 2 minutitos para que las aceitunas suelten también su sabor y se combinen todos estos ingredientes que el pollo huele delicioso. Ahora sí, vamos a emplatar este riquísimo pollo. Que vean qué suavecito quedó. Y ahora vamos a agregarle aquí sus verduras. Este pollito lo pueden servir en una cama de arroz rojo, blanco, con morisqueta, como a ustedes se les ocurra. Está tan rico que no necesita nada más. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta receta que quedó deliciosa. Espero que la preparen, espero sus comentarios y recuerden suscribirse a mi canal El Sazón de Silvia, compartirlo con sus amigos y deditos arriba. Y yo me quedo aquí con este pollito que lo voy a disfrutar ya en compañía de la familia. De sal quedó perfecto, pero acuérdate que tú tienes la última palabra en ponerle la sal. Provecho.